De la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en la casa de la viuda de Andrés García en Acapulco, en la ciudad de Margarita Portillo, luego de que se abrió el testamento ayer y se aseguró que Andrés sí estaba divorciado, según esta conferencia, de Sandra Vale, la mamá de sus hijos. Mi esposo, para empezar, se divorció de Sandy en 1970, es decir, Leonardo nació fuera del matrimonio, por eso ayer Roberto, curándose en salud, empezó a hacer una historia que se la sacó de la manga, hasta una historia romántica. Se divorció en 1970, ahorita les digo los términos. Se casó con Sonia Infante, se divorció de Sonia Infante, se casó con María Clara Vallejo, estuvo casado con Marie Claire 10 años. Se divorció de Marie Claire, después me conoció a mí, tuvimos una relación de años antes de casarnos y nos casamos en 1911. Los términos del... Perdón, 2011. Es ¿Por mi bienes perro. separados o No, por bienes separados. Nosotros siempre fuimos lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y por eso Andrés siempre me protegió. Siempre me daba porque sabía, él no quería que cuando él no estuviera, anduviera yo vendiendo pasteles en la calle. Sandy es la que solicita el divorcio en 1970. Tenían solamente a Andrés de 2 años. Se les concede el divorcio, el juez ordena que se le dé la custodia completa a Sandy y a Andrés no se le da el derecho de visita al menor. ¿Ok? Y ordena y decreta que no se le va a pedir pensión alimenticia a Andrés. Ordena que la propiedad que tiene Sandy se le queda a ella y la propiedad que tiene Andrés se le queda a él. Y tan. Pues tiene absolutamente contradictorio, un giro, otra moneda de lo que el señor Palazuelos nos dijo el día de ayer aquí, ¿no? Que ayer Roberto Palazuelos sí decía en esta historia de que efectivamente se separan en 1970, están separados, tienen una reconciliación, que es cuando Sandy se embaraza de Leonardo. Lo que decía Roberto, vuelven a los juzgados para ver lo de la boda y checar lo del divorcio, le dicen es que nunca se divorciaron ustedes. Y aquí Margarita asegura que sí, que efectivamente sí se llevó el divorcio y que incluso les dieron los bienes separados. Pero fíjate, yo estaba escuchando una entrevista en la mañana con Margarita Portillo que decía que no solamente está demostrando esto, sino que también presenta ante el notario en tiempo y forma, es versión de ella, lo acoto, que entregaron un acta de divorcio apostillada, es decir, que hicieron válida el divorcio en Estados Unidos, en México, y sí, esto podría dar un giro muy radical. Ahora me explicaba a alguien que estuvo en la conferencia. Bueno, si quieres vamos con esto y ahorita platicamos, ¿no? Claro. Porque justamente Margarita responde a las fuertes declaraciones que ha realizado Roberto Palazuelos en su contra. Roberto ha cometido muchos atropellos. Lo que yo veo es que él se está escudando en decir, yo voy a proteger a la familia, porque en realidad no puede ocultar su coraje. Lo que él le molesta es que mi esposo lo haya sacado del testamento. Y yo cuando estaba aquí mi esposo, ustedes me preguntaron por qué no respetó ni siquiera un día. Estaba aquí el cuerpo de mi esposo y él llegó de donde haya estado trabajando y empezó a insultarme y a decir cosas. Yo dije que lo había sacado del testamento por su boca. A eso me refiero. Y erróneamente algunos medios han dicho, porque Andrés García había dicho que era su heredero mayoritario universal. Jamás mi esposo dijo eso. Cuando digo por su boca es porque Andrés se da cuenta, aunque lo conocía desde chiquito, se da cuenta, pero porque Andrés pensó que me iba a proteger a mí. Dice, él va a poner orden y te va a cuidar. Pero cuando lo pone en el testamento y Roberto empieza, él ya decía el hotel de los García, Roberto ya se hacía con hotel aquí en Acapulco, porque la casa que tiene en Acapulco no es dueño.
es socio. El avioncito que tiene es socio. Y ella se hacía con casa en Acapulco. Entonces, cuando empieza a decir eso, mi esposo fue una persona que le gustaba tener el control de su vida hasta el último momento. Él era así. Entonces se da cuenta de las intenciones de Roberto, le molesta mucho que le cuestionaban. Oiga, cada entrevista que daba Roberto era después con Andrés, es cierto que es su heredero universal, y Andrés se molestaba y decía, no, pero dio una entrevista y Roberto dio 50. Entonces, en la memoria de ustedes, los medios, y del público en general se queda de que era el heredero universal, el heredero mayoritario, y lo quitó. Nunca fue heredero universal. Otra cosa, Roberto se inventa muchos cuentos. Uno de ellos es que cuando le dijo mi esposo que lo iba a poner como albacea y que él le dijo, no, ¿para qué? Si yo nada más voy a hacer. Eso es mentira. Roberto no sabía que mi esposo lo había puesto como albacea. Mi esposo me lo pregunta a mí. Entonces yo, por la relación que tenía con Roberto, le dije, perfecto. Y mi esposo y yo le vamos a entregar una copia del testamento a Roberto, a la casa de la cual es socio aquí en Acapulco. Le voy a refrescar bien la memoria. Para él fue una sorpresa. Él nunca supo antes que mi esposo tenía intención de ponerlo de albacea, nunca. Y a él se queda con esa copia de ese testamento que luego, pues obviamente por ahí empezó a circular. Cuando llega de Argentina o de donde hubiera trabajado, dice, porque yo soy el albacea. Y alguien de compañeros de ustedes le dice, pero no hay otro testamento nuevo. Dice, bueno, sí, bueno, es que no lo sé. Es muy mañoso. Esa es una de las mentiras que dijo. Otra de las mentiras es que cuando nos casamos, que él llegó después y que le dijo a Andrés que estaba cometiendo un delito porque era bigamia. No es cierto, Roberto nunca llegó, él no estaba en su hotel. Pues son... Okay. Wow. Así las cosas. Dicen que existe el acta de divorcio en Estados Unidos. Entonces, que cuando te divorcias en Estados Unidos, eso me estaban diciendo, inmediatamente queda homologado el divorcio en México. Entonces se divorciaron en Estados Unidos, me parece que en Houston, al parecer están inmediatamente divorciados en México. Después de eso, cuando la tía Rosita le dijo, tienes el 25% de nada a Andresito, es que todavía el notario no ha hecho el recuento de los bienes de Andrés García. Qué diferente. Por eso le dijo, tienes el 25% de nada hasta que el notario no cuente que los relojes, que las joyas, que las casas, que esto, que lo otro. Entonces, así las cosas. Pero ahí ya cambia. O sea, el decir de nada hasta que, y todo lo que acabas de sumar, creo que ahí es importante. Pero totalmente. Si te quedas en 25% de nada, como lo decía ayer Roberto, pues bueno, es otro el sentido, pero creo también que qué importante que Margarita haya dado la cara, porque es lo que decíamos, o sea, tenemos estas partes que son muy válidas, que es la parte de Roberto Palazuelos, de Leonardo, de Sandy, pero no conocíamos la respuesta de Margarita, e importante para podernos dar una idea de lo que pasa en esta historia de ambos lados. Yo tengo entendido que Margarita cuenta que en vida el señor Andrés García se aseguró de que esta acta de divorcio o que este divorcio en los Estados Unidos valiera también en México, que no es una persona bigama, que nunca lo fue, que cuando ella se casó con él, pues el señor tenía ya décadas divorciado. Sí. Y también respecto a eso de las alhajas, de mobiliario, enseres, menaje incluso de sus propiedades que le corresponde a Margarita. Pues sí, lo cierto es que se contraponen las historias, ¿no? Son totalmente contradictorias. Sí. Cada uno defendiendo sus puntos y sus argumentos, que al final tendrán que validar por la ley, que eso es lo que cuenta, más allá de la percepción o la idea que nos podamos hacer todos. Pero algo que dejaba muy claro Roberto el día de ayer aquí en exclusiva con nosotros es que es un tema agrario, así lo decía él, o sea, que es las tierras a nombre de quién están y por los papeles de cómo deberían de estar, más allá de que se hayan repartido o no en vida. Y por otro lado, Roberto decía también que pues eran muy amigos, ¿no? Andrés y él se peleaban, se contentaban y estaban porque justo él le llevaba todos los temas legales y por eso sí sabía que era el albacea. Oye, pero a ver,
yo no sé qué se vaya a repartir, porque la casa de Paraíso 1, es decir, la de la playa, le pertenece a Rosita, la hermana. La de la laguna, me estaban diciendo después de la conferencia gente que conoce muy bien, que se vendió y que está Andrés hijo, Leonardo y Sandy firmaron el contrato de compraventa, de venta de ese terreno, que sí es un terreno ejidal y da a la laguna de Coyuca, Sí. no, sí, de Coyuca, Sí. ¿no? La laguna de Coyuca, que ellos firmaron la venta. Entonces, Entonces parece ya que habrían no hay nada tenido que acceso reclamar. a esa herencia en vida. Qué fuerte lo que estás diciendo, Gustavo. Bueno. Es que esta información se contrapone completamente con lo que decía ayer Roberto, porque Roberto, precisamente el argumento más fuerte que nos daba el día de ayer, hablando de estas cosas ejidales y todo agrario, él decía... El derecho al tanto. Para El que derecho él al tanto, sí. vendiera cualquier cosa, forzosamente tenía que tener las La tres autorización. firmas de Leonardo, de Andrés y de Sandy. Sandy. De Sandy. Entonces, si sí las tuvo, hicieron todo conforme al derecho y entonces no tendrían por qué pelear. Si el divorcio sí era válido haciéndolo en Houston y también lo pasaron aquí membretado a México, pues entonces se tiene que respetar la voluntad del señor en este último testamento. Tendrían que dejarlo tal cual. Ay, qué complicado. O sea, yo creo que esto va a ser un broncón, como se los dijimos desde que desafortunadamente el señor don Andrés García falleció. Nos adelantamos, esto va a ser un broncón de tiempo. Sí. Totalmente, pero vamos a ver esto porque mientras tanto el abogado de Margarita Portillo, Roberto Flores Treviño, dejó claro quién es el albacea de la sucesión testamentaria. ¿Derecho? Realmente lo que tenemos que hablar con ustedes es parte de lo que se ha informado o se ha ido comentando durante este tiempo después del fallecimiento de don Andrés. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que ha sucedido hasta este momento es que el lunes se leyó el testamento. Fueron convocados las personas que están mencionados en el testamento, tanto como herederos como legatarios. Acudieron todos y cada uno de ellos. Faltó Andrés Jr. porque Andrés mandó a alguien en su representación y fue leído el testamento. Al ser leído el testamento están enterados ellos legalmente por parte del notario de cuál fue la última voluntad de don Andrés. Esa última voluntad de don Andrés, la señora, es la representante legal del testamento, es la representante legal de don Andrés en este momento, porque ella es la albacea. Y como albacea, ella tiene una serie de obligaciones y de derechos. En este momento, ella ya instruyó al notario respecto de ciertas cosas que tiene que hacer para que ella desarrolle cabalmente ese encargo que le dejó su marido. Y entonces estaremos pendientes de este desarrollo por parte del notario, que nos informe ciertas situaciones, principalmente de propiedades y de algunos objetos que pueda haber parte de la masa hereditaria. Todas las demás cosas que se han dicho en los medios no son más que especulaciones. ¡Auch! Fíjate que me decía, digo, porque hice mis pesquisas, ¿verdad? Que este abogado era funcionario del estado de Nuevo León cuando estaba el Bronco de gobernador, que fue abogado de Mari Boquitas, de Gloria Trevi, Juan de Gabriel. Sergio Andrade, de no me acuerdo quién más, y que es un cuate que Yo lo tiene recuerdo muchos perfecto. conocimientos. Sí, sí, sabe hablar en los medios, ha llevado casos difíciles también. No tengo como el récord tal de cuáles han sido exitosos o no, pero bueno, pues trae, Margarita está bien asesorada. Ahora, Pero según también perdón, Adis, Sí. también la contraparte, o sea, el papá de Roberto Palazuelos es uno de los Abogadazo. de los bufetes También, más reconocidos. Son también. chipocludísimos, Están entiendo, ¿eh? Dos Sí, yo grandes sé. en este pleito, que algo hay cierto, y eso sí es un hecho de lo que dijo ayer Palazuelos, esto es un tema que llevará años.
Sí. Años por ver quién tiene la razón y a quién le asisten las cosas. Perdón, Alice. Y respecto a esto de qué derechos, según este testamento, adquiere Margarita Portillo, tengo entendido que además de las alhajas, muebles y demás, tiene el derecho de los derechos, así es, regalías y demás, sobre la obra intelectual, Correcto. a la obra como actor del señor Andrés García, es decir, todas sus películas, todo lo que pueda generar esto, además como los derechos de posibles bioseries. Sí, Todo así es. a partir de eso, Margarita Portillo, Ahora, según este testamento. Entiendo que Margarita estará cediendo, aunque ya García en vida lo había cedido a Yolanda Garza los derechos, así es. ¿no? Que es a quien entrevistamos aquí, que nos decía de las Correcto, entrevistas que había ella hecho es con Andrés. productora teatral, pero ahora está ampliando y me estaba platicando que tiene para varias plataformas de internet a casa, como, bueno, y hay varias empresas ya interesadas en la bioserie del señor Andrés García. Sí, que de hecho también ya hubo como encontronazo en las declaraciones, ¿no? Después de que ella hablaba de esta bioserie y derechos de Andrés García. O sea, no sé si vaya a ser tan sencillo ahora viendo este panorama que ella la pueda hacer. Pues tendría que trabajar en entendemos- conjunto, ¿no? Pues más de bien. ser válido esto. Ay, qué fuerte. No lo sé, pero qué feo que se estén peleando por cosas que ninguno de ellos trabajó. El que la trabajó ya se murió. Yo estoy seguro que Andrés García, que era muy fuerte de carácter, no le gustaría ver que su misma familia se está despellejando. Aunque sabía que eso iba a pasar, porque Claro. en vida vaya que le tocaron estos embates. parte de Bueno, estos en embates. vida también él tenía una relación muy fluctuante con la familia, con Sí, los con hijos. los O sea, hijos. Muy sin tirano. quererlo romantizar, la verdad es que era una persona complicada y que de repente tiraba comentarios a veces desafortunados, a veces no tanto, contra los hijos. Entonces, pues era una persona complicada, pero sí esta situación de herencia lo vemos en él y en todos. O sea, No, de hecho, Leonardo pues da un paso atrás porque sabemos entonces, o sea, que no está en el testamento, pero al ser hijo legítimo, pues él podría sí debatir el punto, pero no está entrando en la jugada hasta donde sabe. Pero ahora, sí. yo creo que nomás se tiene que ir por el asunto agrario. Yo creo. Lo decía, porque- ¿no, Roberto, ayer? Roberto Palazuelos, porque el día que tú te mueras, yo me muera, el día que nos muramos, si yo quiero Pues sí, dejar que te respeten. todo mi dinero a las hormigas que van a la luna, A, o sea, a Rufles, ¿cómo se llama tu perro? o a Waffle, o a Roque, a quien se me dé a mí la gana, es asunto mío. Es algo que se debe respetar, ¿no? Entonces, yo creo que se van a ir nomás por el asunto agrario porque Por ahí van, yo creo. porque por el lado del testamento no hay ni que moverle, ya la decisión está dada y tomada. Y pues seguiremos hablando de esto por años.